Entonces, lo que estábamos viendo era tratar de entender la dimensión BC, la BC Dimension, y en particular lo que estamos tratando de entender es la complejidad de familias de hipótesis, porque lo que empezamos a ver, al menos como que un indicio con la desigualdad de Hodgkin, era que mientras más complicada la familia de hipótesis, menos podíamos generalizar. Y como que de cierta forma también queremos formalizar esta sentencia de la navaja de Occam, de que por qué deberemos de preferir la hipótesis más sencilla que ajustar los datos. O sea, como que estamos tratando de formalizar eso. Entonces, ahorita lo primero en ese trabajo es tratar de definir una función de complejidad de familias de hipótesis y que sea pues intuitiva y que sí nos haga pensar de que sí nos puede ayudar a entender esto de generalizar en el contexto de Machine Learning. Entonces, eso va a ser el concepto de la dimensión BC. Entonces, pero como parte de esa definición, construimos esto que se llama la función de crecimiento. Entonces, a diferencia de lo que estábamos viendo hasta ese momento con la desigualdad de Hodgkin, que veíamos una familia de hipótesis como simplemente la cardinalidad del número de distintas hipótesis que se pudieran generar, aquí lo que vamos a tratar de definir es la complejidad, pero como función del número de puntos que esa familia de hipótesis quiere ajustar, o de los datos que tenemos. Entonces, lo que vimos o como definimos es que si teníamos un conjunto de puntos, entonces íbamos a definir una dicotomía para ese conjunto de puntos simplemente como una asignación de etiquetas a cada uno de esos n puntos. Y entonces una familia de hipótesis iba a generar un número de dicotomías. O sea, bueno, pongo aquí. Esto es más o menos en lo que nos quedamos. Iba a generar un conjunto de dicotomías, donde este conjunto de dicotomías para estos n puntos eran los distintos etiquetados que la familia de hipótesis podía generar para estos datos. Y entonces, ¿a qué me refiero? Dicotomías que puede generar, que si estos puntos tienen diferentes etiquetas, o sea, digo, ahorita así nada más para rápido, lo vamos a ver con más detenimiento. Por ejemplo, si nada más son 3 puntos, si n es igual a 3, y nada más tenemos etiquetas más y etiquetas menos. Y ahorita nuestra familia de hipótesis son modelos lineales, o sea, son líneas que separan a los puntos en este plano. Entonces, por ejemplo, esta etiqueta sí la puede generar, o sea, podemos crear una línea que separa los dos tipos de etiquetas. Pero ahora si cambiáramos las etiquetas, o sea, si pusiéramos, bueno, ya no quise borrar todo, pero de modo. Si pusiéramos otras etiquetas que todas fueran más, por ejemplo, entonces podemos generar este etiquetado, pues también no nada más ponemos solo una línea por arriba de las etiquetas, y pues también esta va a separar a las positivas de las negativas, aunque ahorita no hay negativas. Entonces este H va a ser todos los posibles dicotomías que puede generar la familia de hipótesis que estoy analizando actualmente. Por ejemplo, los modelos lineales. Entonces, como va a estar definida la función de crecimiento, es que ahorita como les describí, este número de dicotomías que puede generar la familia era pensando en un conjunto de puntos específico. O sea, aquí son estos puntos que tienen unas coordenadas, por ejemplo, en el plano específicas. Pero entonces la función de crecimiento va a decir, es el máximo número de dicotomías sobre todos los puntos que tú pudieras escoger. O sea, como que tú le estás todavía facilitando a la familia de hipótesis. Tú escoges los puntos donde te sea más fácil generar todas las distintas dicotomías que puedas generar. O sea, eso se refiere a maximización sobre el número de puntos en el espacio o en el dominio de la función del problema. Porque, por ejemplo, si los puntos en los que quisiéramos generar las dicotomías fuesen, por ejemplo, estuvieran encimados, o sea, por ejemplo, aquí hubiera 2, entonces eso ya no podemos separarlos, porque si aquí uno tiene más y otro tiene menos, por ejemplo, en el caso de donde hay ruido, de que para la misma entrada tienes distintas etiquetas, entonces esta dicotomía pues ya no la puede generar el modelo lineal. Entonces, para estos conjuntos de puntos, a lo mejor el número de dicotomías sí ya es menor que 2 a la n. Pero aquí en esta definición de la función de crecimiento, nosotros vamos a maximizar sobre todos los posibles puntos que están en el espacio. Entonces, con que exista un conjunto de puntos donde se puedan generar
el máximo número de dicotomías, por ejemplo, se pueden generar las 2 a la n, entonces ya la función de crecimiento para esa familia de puntos, para este valor de n, pues va a estar dada por esos puntos. No importa que haya otros conjuntos de puntos donde no se puedan generar todas las posibles dicotomías. Entonces, no sé si tengan preguntas. Ahorita vamos a ver un ejemplo con respecto a eso. Entonces, ahorita como las dicotomías están dadas por el número de puntos que queremos etiquetar, entonces, como ya habíamos visto en la clase pasada, la función de crecimiento para un valor de n necesariamente es menor o igual que 2 a la n, porque para n puntos, y como estamos pensando en etiquetas binarias, el número máximo de posibles dicotomías que podemos tener, pues son 2 a la n, ¿no? Porque para cada punto tiene dos opciones, entonces este punto puede ser más o menos, este punto puede ser más o menos, este punto puede ser más o menos, y entonces por la regla del producto en conteo, pues tenemos n puntos y todos con dos opciones, entonces tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2 n veces, y entonces por eso tenemos 2 a la n posibles etiquetados que pueden tener los puntos. Entonces, si nuestra familia es lo suficientemente compleja, que ya es donde vamos a empezar a ver cómo medir complejidad, que puede ajustar todas esas 2 a la n posibles etiquetados, entonces decimos que su función de crecimiento para ese valor de n, pues entonces va a ser 2 a la n. Pero si no es lo suficientemente compleja de que cualquier conjunto de n puntos que yo agarre no puedo generar las 2 a la n posibles dicotomías, pues entonces la función de crecimiento pues va a ser menor que 2 a la n. Ya quién sabe qué tan menor sea, dependiendo de cuál es el máximo que puede alcanzar. Entonces, para ver si quedó claro esto, pues vamos a ver este ejemplo que que hemos estado viendo con los perceptrones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este conjunto de 3 puntos. Entonces, ¿cuántas posibles dicotomías puede generar las líneas o el perceptrón en este caso? De hecho, 8. debía haber hecho unas formas, pero ajá, sigue adelante, perdón. 8. 8, no sé si puede generar aquí las 2 a la n en este caso, y hasta las podríamos enumerar. Y hasta a lo mejor para que quede claro podemos intentar hacerlo. No tengo. Era esto, pero no era eso. ¿Cuál era? Esto de aquí. Así, aquí las estaba haciendo, pero mejor abro otro, porque este era de funciones de error. Entonces voy a abrir uno nuevo. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? O sea, ¿es el mismo ejemplo que teníamos? O teníamos 3 y ahorita ustedes dijeron correctamente que 8, ¿no? Pero estos eran nuestros 3 puntos que teníamos para hacer la clasificación. Entonces, que sea 8 quiere decir que con las líneas puedo generar todas las 8 distintas dicotomías. Entonces, ¿cuáles son las 8 distintas dicotomías? A ver, voy a copiar esto. Entonces aquí lo vuelvo a poner. Lo vuelvo a poner. Entonces, todos los posibles etiquetados que podría tener, por ejemplo, serían todas azules. Esta azul. Y bueno, y todos los posibles etiquetados, ¿no? A ver si ya no los hice en orden, pero pues este azul de nuevo. Este azul. Y ahora esta roja en vez de... Ahí si si pongo 2 veces la misma me avisan. Pues esta roja.
¿Cuál me falta? O ya me equivoqué. Son 3, 6, 7, 8. Las dos azules. Las dos azules, ¿verdad? Entonces, todas estas son las 8 posibles etiquetas que yo podría tener en mis datos. Hasta igual para separarlos quede claro, vamos a ponerlos. ¿Sí? Entonces, son las posibles etiquetas que yo pudiera tener. Entonces, si mi hipótesis es lo suficientemente poderosa para separar esas etiquetas, pues yo podría crear hiperplanos, bueno, en este caso líneas, que separen a los azules de los rojos. Por ejemplo, en el primero, pues yo lo puedo poner donde sea, ¿no? Y pensando que la clase azul es hacia arriba y la clase roja es hacia abajo o viceversa, de hecho lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, por eso con esa línea podría separar sus puntos, con esta línea puedo separar los puntos, con esta línea puedo separar sus puntos, con esta línea puedo separar sus puntos, con esta línea puedo separar los puntos. Entonces se puede generar todas las posibles dicotomías. Entonces, en este caso, para estos puntos, pues el número de dicotomías que los perceptrones pueden generar, pues sí son los 2 a la 3, ¿no? Los 8 posibles puntos que puedo generar. Entonces, en este sentido, la función es lo suficientemente compleja para no importa las etiquetas con las que vienen los datos, se va a encontrar una función dentro de la familia que puede ajustar a cero el error en esos datos. Entonces, más o menos esa idea es la que se va teniendo de que se pueden generar todas las posibles dicotomías. Entonces, aquí, como ya pusieron, era 8. Pero ahora supongamos que los puntos no están puestos de esta forma, así como en triangulitos, sino que están colineales. Entonces, en particular, esta dicotomía que está presente aquí en la diapositiva se puede generar con una línea. No. Y sí, no, porque queremos separar los taches de los círculos, pero o sea, si quiero, no hay una forma de dejar a los taches solos y que no contemplar al circulito. Entonces, en este caso, el número de dicotomías que se podrían generar para estos puntos, pues ya es menor a 8. Al menos esta no se puede generar. Y de hecho tampoco se va a poder generar ahora cuando invierta de que aquí sean círculos y aquí sea un tachecito. Entonces ya al menos son 2 las que no se pueden generar. Si fueran todos círculos, pues sí se puede generar. Si fueran todos taches, pues sí se puede generar. Si aquí estuvieran los taches y aquí el círculo también se puede generar. Entonces, al parecer serían 6 las que se pueden generar, pero ya no serían todos. Pero entonces, por la definición de función de crecimiento que era sobre maximizar sobre los puntos sobre los cuales queremos generar todas las distintas dicotomías, entonces, ¿cuál es la función de crecimiento para el perceptrón para n igual a 3? Pues es 8, como ya habían dicho, ¿no? Porque es el máximo sobre los puntos que podamos escoger. Entonces, aunque exista un conjunto de puntos donde no se generen las 8, con que exista uno que sí se generen las 8, pues entonces ya la función de crecimiento es 8 porque está definida como el máximo de esos puntos, ¿no? Y aquí la idea sobre por qué el máximo es porque estamos tratando de definir una medida de complejidad y que esta medida de complejidad es la que vamos a meter en esta desigualdad de Hodgkin. Entonces queremos tener una cota superior. Entonces queremos como que estando, pues para el peor de los casos, como queremos decir, substituir en vez de la cardinal que aquí sería infinita, queremos sustituir esta medida de función de crecimiento. Entonces estamos siendo como que todavía está bondadosos con la capacidad que tiene un perceptrón en este caso, diciendo que para 3 puntos, pues todavía puede tener la máxima capacidad medida como función de crecimiento, aunque en realidad pudiera haber un conjunto de puntos para los cuales no puede generar todas las dicotomías. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la función de crecimiento para los mismos perceptrones, pero para cuatro puntos? Entonces, ¿cuál creen que sea? ¿Podría ser 16 menos 2 o menos 4?
Pero por ahí vas, ¿no? O sea, digamos, lo importante que ya dijiste que yo quería que me mencionaran era que no se pueden las 2 a la 3 definitivamente. Diría no, sí, ¿no? Los 2 a la 4, ¿no? O sea, que definitivamente no se pueden 2 a la 4. De hecho, aquí no sé por qué aquí debería de ser 4, ¿no? Entonces, no se pueden las 2 a la 4 dicotomías, ¿no? No se pueden generar las 16. ¿Por qué? Porque también si yo quiero una línea que tenga nada más de un lado a los círculos, como que a fuerzas va a tener alguno de los tachecitos. Por ejemplo, si aquí pienso que es hacia la izquierda que están los círculos, pues tiene los tachecitos. O sea, ahora si la pongo de este lado, pues ahora tiene este tachecito. O sea, no puedo generar. De hecho, este se le conoce como el XOR. O sea, era uno de los contraejemplos que paró un poco el desarrollo de redes neuronales hace muchos años. Entonces, en particular, los perceptrones no pueden generar esta dicotomía. O sea, no existe una línea, estos datos no son linealmente separables. O sea, no existe una línea que separe a las tachecitas de los círculos. Y entonces existe al menos uno donde ya no se puede. De hecho, también igual como antes, si invierto ahora los tachecitos por círculos, también ya al menos tenemos otra que no podemos generar, ¿no? Y las demás, pues sí las podríamos generar. Si todos estos fueran círculos y este tachecito, pues sí lo podemos hacer. Y así si rotamos ahora eso, todas esas 4 las podemos hacer. Entonces así sería cosa de que vieran que las demás sí se pueden generar, pero al menos estas dos, o sea, cuando estos son de una clase y estos de otra, entonces no, esos datos van a ser no linealmente separables. Entonces vemos que para m igual a 4, pues ya el número de dicotomías es 14, pero bueno, en particular ahorita lo importante es que es menor que igual a 2 a la 4. Entonces, de cierta forma, esto ya empieza a tomar sentido, porque nosotros de alguna forma estábamos diciendo que los perceptrones eran sencillos. O sea, que era un modelo sencillo y es lo que les estaba haciendo énfasis, de que todavía se enseña no nada más porque es sencillo y así es bueno empezar a enseñar Machine Learning, sino porque también que nuestro modelo sea sencillo puede que generalice mejor con respecto a modelos más complicados, si es que este modelo sencillo también ajusta a los datos. Y que en este sentido es una formalización de la navaja de Occam, que el modelo más sencillo y que ajuste a los datos, con ese nos quedamos. Aunque esa era nada más una heurística científica, ahorita en el contexto de Machine Learning, pues ya tuvimos necesidad de formalizarlo. Entonces aquí es agradable ver que ya para n igual a 4, pues ya falla nuestros perceptrones, ya no pueden generar todas las posibles dicotomías. Y aquí es importante ver que aunque ahorita hicimos este análisis para este conjunto de puntos, que no importa cómo escojamos los puntos, siempre vamos a tener este caso. De hecho, esto es algo que nos favorece, porque si, por ejemplo, si los puntos estuvieran colineales, algunos, pues todavía más difícil es generar las dicotomías. Si quisiéramos separar estos más, pues de todas maneras no importa, seguimos teniendo este patrón de que la línea que una unos puntos ya va a separar a los otros dos. Entonces no importa que estos los quisiéramos alejar más o que estos los acercáramos más, siempre nos vamos a topar, que lo vamos a formalizar, yo creo que en un par de clases vamos a hacer la demostración de que sí la función de crecimiento para n igual a 4 es menor que 2 a la 4. Pero bueno, esto es que entonces no va a existir ningún conjunto de 4 puntos en donde se puedan generar todas las dicotomías. Entonces, pues aquí va todo bien, ¿no? Entonces ya vemos que los perceptrones, pues sí son sencillos, en el sentido que ya para el valor de n igual a 4, ya no se pueden generar todas las posibles dicotomías. Entonces, dudas o preguntas que tengan hasta ahora. Bueno, entonces continuamos. Entonces ahora vamos a ver más ejemplos para que amarre, ¿no? Como decíamos antes, para que quede todo lo más claro posible, que es esta medida de complejidad de función de crecimiento, y ver si hace sentido, si sí nos va a ayudar, si es una buena medida que nos va a ayudar a discernir entre diferentes familias, y después vamos a ver que ya cuando la podamos incluir en la desigualdad de Hodgkin, pues ya nos va a poder hablar de garantías de generalización para modelos que ya ocurren en la práctica. Entonces vamos a empezar a ver de ejemplos más sencillos a más complicados. Entonces aquí la familia de hipótesis se llaman rayos positivos. Entonces aquí el dominio del problema o el dominio de la función
vamos a pensar que es de una sola variable, o sea, nada más la entrada a la función es una sola variable que es x, que está en los reales. Y la familia de funciones van a ser los rayos positivos que están definidos por este parámetro a. Entonces, ¿cómo va a clasificar esta función? Que como que está parametrizada por a. Todos los puntos que estén por arriba de a los va a clasificar como +1, así como está aquí en esta flecha, y los puntos que estén por abajo de a los va a clasificar como -1. Entonces, la familia de funciones pues es infinita porque este parámetro a puede tomar un número infinito de valores y pues podemos verla, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es su función de crecimiento de esta familia de funciones o de los rayos positivos? Por ejemplo, si me agarro n puntos, por ejemplo, así arbitrarios, o sea, aquí están estos n puntos, por ejemplo, la función que ya estaba aquí puesta con este a, pues va a clasificar a los 4 puntos de la derecha como +1 o como circulitos, y a los 4 puntos de la izquierda como crucecitas. Pero en particular para estos n puntos, ¿cuáles son todas las posibles dicotomías que esta familia de hipótesis puede generar? Y digamos que ese ya se vuelve un problema combinatorio, ¿no? O sea, ¿cómo tendrían que empezar a ver, por ejemplo, si aquí, o sea, esta es una de las, aquí son n, ¿no? O sea, en principio hay 2 a la n posibles dicotomías. Entonces, esta es la que ya está aquí en azulito, es una de las 2 a la n. Pero, por ejemplo, ahora esta sería otra de las 2 a la n. Esta sería otra de las 2 a la n, donde nada más el único +1 sería este punto. Y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que tenemos que argumentar es cuántas posibles dicotomías puede generar. Y que ahorita porque son 8 puntos, ¿no? Entonces, puede que sea 10, pero como aquí lo interesante sería hacer un argumento más general que para cualquier n puntos, pues ya pudiéramos establecer el número de dicotomías. Entonces, por ejemplo, aquí una observación que puede ser útil es que todas las hipótesis que tienen a en este intervalo, que en donde, digamos, en donde empieza a tocar, depende cómo esté definido exactamente el h, pero por ejemplo, si aquí, digamos, este está, digamos, le voy a llamar xk. Entonces, si a es estrictamente mayor que xk, pero a es menor o igual que xk más 1, o sea que a está en este conjunto de valores, ¿cómo son todas esas posibles dicotomías definidas por un valor de a que está entre 2 puntos de mis datos que yo quiero generarles dicotomías? O sea, por ejemplo, si tengo yo una función que empieza aquí a la mitad de estos 2 puntos, pero tengo una función que ahora empieza no a la mitad, pero a la mitad de los 2 puntos, ¿cómo son las dicotomías generadas por esas 2 hipótesis? O sea, son 2 hipótesis distintas, ¿no? Porque el A es distinto, o sea, es A1 y este es A2. Pero ya en términos de dicotomías, ¿sí es distinta la dicotomía que genera? No, son las mismas, ¿no? O sea, porque van a ser más los puntos que estaban adelante o sea, estos serían estos 3 puntos. Y que de hecho aquí estamos viendo ya otra de las ventajas de esta medida de función de crecimiento en términos de las etiquetas que le puedes asignar a puntos. Que aunque esta hipótesis es infinita, hay una intersección muy grande. O sea, hay muchísimas hipótesis dadas por estas As que en realidad generan la misma dicotomía. Entonces aquí por ahí ya mencionaron n más 2 puntos y más o menos la idea, que entonces pareciera que lo que define a las distintas dicotomías que puede generar esta familia de hipótesis es dónde se encuentra este punto A con respecto a los puntos. O sea, si se encuentra en este intervalo o en este intervalo o en este intervalo o en este intervalo, o sea, si está aquí, sí va a generar una dicotomía distinta de que si está aquí y a su vez esas van a ser distintas a si está aquí el A o no. Entonces, las posibles dicotomías distintas que se pueden generar es los posibles distintos segmentos que hay separando estos puntos. Entonces, ¿cuántos hay? Pues hay n-1 segmentos entre los puntos, más
los dos puntos que están en los extremos, porque también si A está de este lado, por ejemplo, es que es la dicotomía de que todas son -1, ¿no? Y si A está de este lado, es la dicotomía de que todas las etiquetas son +1. Entonces es n-1 más 2, exactamente, entonces es n+1. Entonces aquí ya vimos que en general la función de crecimiento es n+1. Y aquí es el caso más general donde de nuevo favorecemos el número máximo de dicotomías, porque aquí si encimáramos 2 puntos, pues nada más le estamos afectando a la capacidad de generar las dicotomías y no lo podemos hacer más fácil, ¿no? Ya no hay más forma de, si estos los alejamos uno con respecto al otro, de todas maneras, como la dicotomía depende nada más del número de huecos que hay entre los puntos, pues no cambia el cambiar sus posiciones. Entonces, aún dentro del máximo de los puntos que estaba en la definición de la función de crecimiento, pues pues va a ser n+1. Entonces, pues la función de crecimiento igual ya de manera formal es el signo de x menos a, o sea, son los puntos que están a la derecha de a, porque si x vale a, pues ya el signo es 0, bueno, sería +1, y para valores menores que a, esto da negativo y entonces el signo sería -1. Es como escribirían eso de manera formal, ¿no? Entonces el número de dicotomías pues es n+1. Y que también ya esto es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, para n igual a 2, pues el número de dicotomías según esto son 3, que ya es menor que 2 a la 2, que es 4, ¿no? Entonces esta hipótesis muy sencilla, que son rayos positivos, pues sí, su función de crecimiento ya no tiene la potencia de generar todas las dicotomías ya cuando tenemos 2 puntos. Y por ejemplo, y creo que lo vamos a ver más adelante, pero ya cuando tenemos 2 puntos, pues ¿qué dicotomía es la que no podemos generar? La que un punto azul está entre dos rojas. Aunque esos serían 3, ¿no? Y aquí con esta desde 2 ya se puede. Pero por ahí va, por ahí va. Los azules a la izquierda, ¿no? O sea, si tengo nada más 2 puntos y pongo un azul a la izquierda y uno rojo, como los azules van a la derecha, o sea, como esta familia es los positivos van a la derecha, entonces si pongo un azul a la derecha del rojo, o bueno, del cruz, entonces como para poder clasificar como +1, pues voy a tener que poner mi A atrás de esto, pero ya se va a llevar a también, le va a querer poner la etiqueta que es de +1, cuando en realidad debería de ser -1. Entonces este punto es el que no podría, no podría generar esta vez. Entonces, en 2 puntos, no importa también cuál están las etiquetas, esta dicotomía no la podría generar. Entonces, también va haciendo sentido esta medida de complejidad para esta hipótesis que es muy sencilla, esta familia de hipótesis que son los rayos positivos. Si ya para n muy pequeño ya no puede generar todas las dicotomías, para n igual a 2 ya no puede generar todas las dicotomías. Entonces vamos a incrementar ahora un poquito la complejidad. Vamos a seguir de nuevo, el dominio siguen siendo nada más los reales, o sea, sigue siendo una sola variable, pero ahora en vez de rayos positivos van a ser intervalos. Entonces ahora vamos a definir 2 parámetros para nuestra hipótesis, o sea, digamos le ponemos A y B, y entonces vamos a clasificar como +1 a los puntos que estén en ese intervalo y como -1 a los puntos que estén fuera de ese intervalo. Entonces, igual, aquí la pregunta es, si nos dan n puntos, por ejemplo, por ejemplo, estos los clasificaría como +1 y -1, pero nos dan n puntos, ahora, ¿cuáles son el número posible de dicotomías que yo puedo generar? Y de nuevo lo podemos ver como problema combinatorio. Entonces, aquí de nuevo la idea es la misma, de que si este intervalo, por ejemplo, la muevo hacia acá o hacia acá, pero sin pasarme de este punto, digamos, le llamo xk, y a este punto le llamo xk más 1. Si muevo esta parte del intervalo sin pasarme de estas dos cosas, pues me quedo en realidad con la misma dicotomía. También lo mismo, si muevo esta b hacia la izquierda o hacia la derecha
en esta parte pero no me paso del tache o de la cruz o del circulito, entonces también voy a generar exactamente la misma dicotomía. Entonces, digamos, dado eso, ¿cuál es el posible número de dicotomías que yo puedo generar con esta familia de hipótesis que ahora son los intervalos positivos? Sí, pues por ahí va tal vez lo que puso Ángel sea correcto. No está así directo, pero a lo mejor sí. Entonces ahora ya vimos eso. Ahora otra cosa que podemos ver es que, por ejemplo, si escojo mi parte izquierda del intervalo A, o sea, si escojo A en esta región y B en esta región, pues se va a generar una dicotomía, ¿no? Que es cuando todos estos puntos van a ser +1. Pero si lo dejo fijo A en esta región y ahora muevo B a esta región, entonces ya va a cambiar la dicotomía, porque que antes era azul, pues ahora ya va a ser rojo, como está aquí en la figura. Y así sucesivamente. Entonces, lo que pareciera es que si yo digamos, de los segmentos que hay aquí, donde esto también cuenta como segmento y esto también cuenta como segmento, de los n+1 segmentos, selecciono 2, y pensando que el que está más a la izquierda va a corresponder al parámetro A y el que está más a la derecha va a corresponder al parámetro B, cada uno de esos me va a generar una dicotomía distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, si por ejemplo de los dos que escojo son este y este, pues me va a generar la dicotomía donde nada más son azules. Ahora, si los dos que escojo son los dos extremos, pues me va a generar la dicotomía donde todos son azules. Si escojo nada más este y nada más me va a generar la dicotomía donde estos son azules. Entonces, la forma en que como selecciono dos segmentos, y pensando que el izquierdo va a corresponder a A y el derecho va a corresponder a B, pues esas son todas las posibles dicotomías que voy a generar. Entonces, ¿ya son todas? O a lo mejor tendría que argumentar que sí, que no puede haber otra dicotomía que yo puedo generar con los intervalos positivos y que no esté contemplada dentro de estas. Entonces, pues sí nos falta una nada más, porque aquí nos falta en donde todos son negativos, y es cuando A y B están en el mismo segmento. Entonces aquí en realidad, si este es el intervalo, pues todos los puntos están fuera del intervalo y pues todos los puntos serían -1. Entonces esa sería la única que nos faltaría, sería n+1 entre 2 más 1. Y ahora sí, o sea, ya no importa dónde pongan los dos intervalos, van a caer en uno de estos casos. O sea, van a caer o que uno está en un punto y otro está en el otro de los segmentos que separan los puntos que estamos analizando, o los dos están en el mismo segmento que separan los puntos. Y cada uno de esos genera la misma dicotomía, si nada más lo variamos así como dijimos aquí dentro de ese mismo segmento. Entonces aquí el número de dicotomías para estos intervalos positivos, pues está dado por esta expresión. Entonces, pues, a ver, podemos checar que, así, ¿cuánto vale n+1? ¿Cuánto vale n+1 en 2? Pues es n+1 factorial entre 2 factorial y n-1, ¿no? Porque es n+1 menos 2 factorial, ¿no? Y entonces, ¿eso cuánto sería? Pues nada más aquí quedaría n+1 por n entre 2. Y lo que puso Ángel era la suma de 1 hasta n.
y esa es la serie de Gauss, ¿no? ¿A cuánto suma la serie de Gauss? O sea, si sumamos 1 más 2 y así hasta n, o sea que es la sumatoria de I. ¿Esto a qué es igual? Entonces sí estaba cerca, sí estaba cerca Ángel, ¿no? Sí es n por n más 1 entre 2. De hecho, siempre luego a veces aquí me confundo de si es el -1 -1, pero pues podemos checar con un caso, ¿no? Por ejemplo, para n igual a 2, ¿cuánto debería ser la suma? Debería ser 3. Y aquí, ¿cuánto daría sería 2 por 3, 6 entre 2, 300, sí da, ¿no? Entonces estabas muy cerca, Ángel, nada más te faltó este más 1, ¿no? Para esa cosa. Entonces, de nuevo, aquí se ve como que la idea que sí es buena de esta definición de función de crecimiento, que de nuevo aquí, aunque el número de hipótesis es infinita, porque ahora tenemos dos parámetros A y B, pero de todas maneras hay un montón de intersección entre las hipótesis, porque aquí cuando variamos este parámetro y que se mantenga dentro de este segmento, aunque ya es una hipótesis en principio diferente, en términos de las etiquetas que genera para estos puntos, pues es exactamente la misma. Entonces, sí está capturando esta intersección que hay entre las funciones. Y luego todavía aquí también algo bastante bueno, a ver si ya no se ve con todos los... Bueno, a ver, los voy a borrar. Con todos los arañazos que hice. Pero entonces aquí el número de dicotomía sería eso. Y por ejemplo, cuando n vale 2, ¿cuánto vale este lado, esta función? O sea, cuando n es igual a 2, ¿cuánto quedamos que valía esto? Quedamos que era n por n más 1 entre 2 más 1, ¿no? Entonces sería, ¿cuánto es n? Sería 2 por 3, 6, entre 2 a 3, más 1, 4. Entonces, cuando n vale igual a 2, esto es 4, que sí es igual a 2 a la 2, ¿no? Entonces, para 2 puntos sí genera todas las posibles dicotomías. Pero para n igual a 3, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 3 por 4, 12, entre 2 a 6, más 1 a 7, ¿no? Entonces, tenemos 7, pero aquí ya esto sí es menor que 2 a la 3. Entonces, ya para 3 puntos, no se pueden generar todas las posibles dicotomías. ¿Y cuál es la dicotomía que no puede generar de 3 puntos, que no puede generar esta familia de hipótesis, que son los intervalos positivos? Azul es el extremo y rojo en el centro exactamente, ¿no? Entonces, como quiere cubrir, o sea, si tenemos aquí a los dos azules, que fue la que también había mencionado Gerardo, ¿no? Y tache en medio, entonces para cubrir a los dos azules, la hipótesis va a querer hacer un intervalo alrededor de ellos. Pero como está el más adentro, pues no importa que yo acerque el intervalo lo más que quiera, nunca me voy a poder pasar, porque si ya me paso para no cubrir el azul, pues ya no lo cubro, que era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, pero también lo que es interesante es que sí pareciera en principio que la familia de intervalos fuera más complicada que la familia nada más de rayos positivos. Y entonces en este sentido sí lo es, ¿no? Al menos esta falla para un valor de n más grande, la otra fallaba para n igual a 2 y esta falla hasta n igual a 3. Entonces también como que empieza a mostrar que sí tiene propiedades buenas de medida de complejidad. Mientras la complejidad aumenta su capacidad de generar todas las dicotomías para todos los puntos, pero por ejemplo aquí nada más aumentó en 1 para un n nada más grande en 1. Entonces va bien. No sé si tengan preguntas hasta ahora.
Bueno, entonces prosigamos, ¿no? Entonces y ahora vamos a dar ya un salto grande, que también esto es como que un warning. Entonces ahora vamos a definir la familia de conjuntos convexos. Convexidad, como les digo, es un concepto así súper importante y sobre todo para optimización, pero aquí también. Entonces ahora aquí vamos a suponer que ya nuestra entrada es el plano, o sea, ya ahora no es la línea, ya es el plano, o sea, ya estamos en R2, y ahora nuestra familia de funciones, o sea, nuestra familia, van a ser conjuntos convexos, que rápidamente así que es un conjunto convexo, pues es el conjunto de puntos, es un conjunto de puntos que si yo agarro dos puntos de ellos y veo la línea que hay entre que los une, todos los puntos que están en esa línea también deben de pertenecer al conjunto. Entonces eso es que un conjunto sea convexo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir que todos los puntos que están dentro del conjunto convexo sean +1 y los que están fuera de ese conjunto sean -1. Entonces creo que por aquí aparecían unas, por ejemplo, esta figurita azul es un conjunto convexo, porque si yo agarro aquí cualquier par de puntos y hago una línea entre ellos, están dentro del conjunto. Pero por otro lado, este conjunto que son como la intersección de dos círculos, ya no es convexo. Y por ejemplo, aquí, ¿qué puntos lo mostrarían? ¿Dónde están las esquinas de los círculos? Ajá, no sería ya para acercarme hacia acá. Por ejemplo, si pongo estos dos puntos ya casi a los extremos del círculo, la línea que los une, que la hice bien fea, pero ya toca puntos que no pertenecen al conjunto, que era solito. Entonces este conjunto ya no es convexo, ¿no? Solo mi familia de funciones van a ser conjuntos que son convexos. Y por ejemplo, dentro de los conjuntos convexos que son muy populares, por ejemplo, en teoría de optimización de programación lineal, son los polytopes, que no sé exactamente la traducción, polytope, no polytope. Bueno, no importa, que son conjuntos que son la intersección de hiperplanos, que son como los hemos visto así nosotros pues, muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo muchos hiperplanos, su intersección, pues también es un conjunto convexo, ¿no? Entonces, esta es la que ahorita nos va a ser útil. Entonces, todos estos polytopes son parte de la familia de funciones convexas, de conjuntos convexos, perdón. Entonces, pues vamos a tratar de ver cuál es la función de crecimiento para esta familia de hipótesis que definir en términos de conjuntos convexos. Entonces, ¿cuál creen que sea la función de crecimiento, el valor de la función de crecimiento para esta familia? Y no sé, no es fácil, ¿no? Está complicado, pero nada más les dejo así unos pocos segundos para que traten de asimilar el problema y pues ver que no es trivial de resolver. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero tendríamos que pensar en puntos arbitrarios, ¿no? Ya sabemos que esto está definido sobre el máximo de que yo agarro mis n puntos como yo quiera, ¿no? O sea, quiero maximizar el número de dicotomías donde yo soy libre de escoger mis puntos que faciliten generar las dicotomías para ese conjunto de puntos. Entonces, de aquí la familia es los conjuntos convexos. Entonces, aquí lo que tengo que pensar, como yo quiero hacer esa maximización, es donde pongo mis puntos que me permite encontrar un conjunto convexo que nada más encierre a esos n puntos con todas las posibles etiquetados que yo pudiera tener. Por ejemplo, todos los puntos que son más, como en el caso anterior. Entonces, definitivamente, como es Gerardo, eso sí, entonces, como lo que sabemos esto es que todo esto, sea lo que sea, va a ser menor o igual a 2 a la 2 a la n, ¿no? Pero bueno, ya vimos que en los casos anteriores uno era n+1 y el otro era n+1 en 2+1, ¿no? Entonces, que no crecía como 2 a la n, o sea, definitivamente era más sencillo. Entonces, en esta queremos ver si es algo parecido. Pero lo que vamos a ver es que no, lo que vamos a ver es que en este caso, pues no va a ser muy informativo porque para cualquier conjunto de n puntos vamos a poder generar todas las dicotomías.
y cómo mostrarlo, pues requirió de creatividad, ¿no? O sea, a mí me parece que es creativo ese análisis. Y entonces como va a ser, a ver, voy a borrar esto para que no estorbe, es poner los puntos en un círculo. Entonces lo que vamos a hacer es, o sea, por ejemplo, aquí generar todas las etiquetas con conjuntos convexos en puntos arbitrarios, pues podría ser muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí pongo más unos, pero los intercalo con menos unos, entonces crear un conjunto convexo que nada más abarque a los más unos, pues podría parecer muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, supongamos que quiero aquí hacer un conjunto convexo que quiera tener a estos más unos, pero cualquier conjunto convexo que quiera tener estos más unos, pues ya va a también tener que incluir a estos menos unos, ¿no? Entonces pudiera parecer que sí, que no es que no es 2 a la n para todo n la función de crecimiento para los conjuntos convexos. Por ejemplo, en este conjunto de puntos, simplemente con que los extremos estén los de una clase y hacia el centro los de la otra, ya va a ser imposible hacer un conjunto convexo que contenga nada más a los más. Pero aquí regresamos a que la definición está sobre que podemos nosotros acomodar los puntos a como nos convenga. Y es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, si aquí esto no nos conviene, esto hace difícil generar las dicotomías para conjuntos convexos, pero ¿qué lo hace fácil? Que es lo que les decía que requería creatividad, es poner los puntos en un círculo. Entonces, si ponemos los n puntos en un círculo, y por ejemplo, aquí yo ya les doy, puedo generar todas las posibles 2 a la n etiquetas como yo quiera. Por ejemplo, eso, o sea, donde los rojitos, digamos, son los más y los azules los menos, ¿cómo yo puedo hacer un conjunto convexo que contenga nada más a los puntos rojitos? Usarlos como vértices. Exactamente, usarlos como vértices de ese polytope, ¿no? De esa intersección de hiperplanos. Entonces, nada más si los uso como vértices, que de hecho me equivoqué, los más eran los azules, pero si los uso como vértices, pues entonces ya puedo crear un conjunto donde nada más los máses están dentro del conjunto y los menos ya están fuera del conjunto. Y yo puedo generar cualquiera, o sea, no importa cualquier patrón de vértices, por ejemplo, si ahora los intercambiaran de rol los máses y los menos, pues podría generar igual mi polytope con los menos, ¿no? Y también estarían fuera los máses. Entonces aquí la moraleja y lo importante de este ejemplo es que nosotros podemos escoger de nuevo los puntos a como más le convenga a la función para generar las posibles dicotomías. Y eso es parte de la definición y es entenderlo, pero al mismo tiempo es como que una de sus debilidades. ¿Sabes? Lo que luego hace que, por ejemplo, en este caso, aunque tal vez en la práctica pues sea difícil que encontremos puntos puestos en un círculo, igual la distribución de los datos es tal que los puntos sí están como en el primer ejemplo, y entonces aunque la función de crecimiento de estos conjuntos convexos sea la máxima, o sea, sea de que siempre es 2 a la n, no importa qué, pero que en la realidad, en la práctica, pues sí no pueda separar a puntos del otro. Pero con esta definición que tenemos ahorita, como queremos que sea una cota superior que se pueda incluir en la desigualdad de Hodgkin, entonces, pues en este caso es de mayor complejidad. O sea, aquí esta siempre va a ser, no es menor o igual, pero sino en este caso sí es igual a 2 a la n. O sea, sí tiene la máxima complejidad, pero esta al mismo tiempo es una debilidad que se está investigando recientemente. O sea, recientemente la gente todos estamos haciendo un intento de poder dar medidas mejores a la dimensión BC para analizar, por ejemplo, cosas de deep learning. Y una de las fallas de la dimensión BC es que puede ser muy luz en el sentido de que, por ejemplo, aquí, aunque estos son conjuntos convexos para datos normales, puede que no sea tan potente, pero como aquí en la definición que necesitamos para meterlo en la desigualdad de Hodgkin, pues nos permite escoger estos puntos que sí podemos generar todas las dicotomías. Pero aún así está bien, ¿no? O sea, sí definitivamente los conjuntos convexos, por ejemplo, que incluya los polytopes, son definitivamente más complejos que intervalos o que nada más rayos positivos,
y en particular también parece que tienen un número infinito de parámetros, ¿no? Porque, por ejemplo, en los otros dos casos era que daba claro cuál era el parámetro de mi función. Uno era dónde ponía el A, en otro era el A y el B, que era donde ponía mis intervalos. Pero aquí para definir una familia de un elemento de la familia de hipótesis que es un conjunto, pues por ejemplo, si son polytopes, pues ya puedo tener un número de parámetros que pareciera infinito, ¿no? Porque aquí yo puedo poner el número de puntos que yo quiera para mi polytope y ese va a generar un conjunto convexo. Entonces, bajo esa semántica, pues sí, esto es muy complejo, esta familia de funciones sí es muy complejo y sí está caracterizado por esta función de crecimiento. Pues, dudas que tengan hasta ahora. Nos prosigamos, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues ya vimos que las diferentes funciones de crecimiento están dadas por estas expresiones y bueno, ahora lo que sigue, que es como les decimos, esta era la primera parte, tratar de entender esta medida de complejidad. Todavía no llegamos, pero lo que vamos a querer es tratar de sustituir una medida muy burda de complejidad que vimos que ya nos daba indicios incipientes de que mientras más complejo, menos generalizaba, que era por la cardinalidad, que cuando utilizamos la cota de la unión en la desigualdad de Hodgkin. Ahora vamos a ver si podemos reemplazar o cómo podemos reemplazar la función de crecimiento en vez de m en esta desigualdad de Hodgkin. Y que sí hace sentido porque nosotros estamos midiendo estas probabilidades, son en términos de una muestra de tamaño n que tomamos de nuestro conjunto de datos de entrada, de nuestro espacio de entrada. Entonces hace sentido que veamos a la familia de hipótesis con respecto a qué potencia tiene para generar todas las posibles etiquetas para esos n puntos y no ver a toda la familia de hipótesis así en su cardinalidad como tal. Entonces eso es lo que permite hacer este análisis. Y vamos a ver que esto va a ser informativo. Por ejemplo, si en el caso, por ejemplo, ahorita de los conjuntos convexos, si esta función de crecimiento es exponencial, entonces ya no es tan informativo, porque ya aquí tenemos un exponencial por otro exponencial. Entonces, lo que quisiéramos es que esta probabilidad se fuera haciendo cada vez más pequeña y de hecho exponencialmente rápido conforme va creciendo el número de datos que tenemos del problema mientras más observamos del fenómeno. Pero si las dos crecen exponencialmente, entonces regresamos a lo mismo, regresamos a que esta desigualdad no está siendo informativa. Entonces vamos a ver que esto nada más nos va a ser útil para así definir para cada diferente familia de hipótesis si es posible generalizar o no, y todavía más importante, cuántos ejemplos se necesitan para garantizar generalización, que es algo que ustedes se van a encontrar mucho en la práctica, o sea, cómo saber si el número de datos que tienen es suficiente para garantizar que afuera lo van a hacer bien. Si su modelo es sencillo, esta teoría les dice que no se necesitan muchos datos para lograr generalización, pero si su modelo es complicado, pues entonces esta teoría les va a decir que sí necesitan muchos datos y que si entonces no están teniendo buenos resultados afuera, entonces lo que deben de tratar de hacer es encontrar un modelo más sencillo, pero que al mismo tiempo el EIN no incremente demasiado. O sea, como que relajar un poco el EIN, o sea, sacrificar un poco de EIN, pero para facilitar que la hipótesis sea más sencilla, de manera tal que sí lo puedan hacer bien afuera. Entonces, pues vamos a tratar de ver bajo qué condiciones es polinomial. Yo ahorita ya empecé a un poco a dar hints de eso, y lo que vamos a ver es que esto es polinomial, la función de crecimiento, va a ser polinomial automáticamente en el momento en que identificamos que no se pueden generar todas las 2 a la n dicotomías. Entonces eso ya va a ser una indicación directa de que entonces necesariamente esta m tiene que ser polinomial. O sea, no un exponencial más pequeño que 2 a la n, o sea, no por ejemplo 1.8 a la n, sino que ya va a colapsar completamente a que es polinomial. Entonces también eso está muy padre matemáticamente y combinatorialmente, y es lo que sigue que vamos a ver. Pero bueno, para darle un nombre, que ya es lo que le va a dar el nombre a la BC Dimension, vamos a hablar de una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Me acuerdo cómo se llama. Se llama, bueno, ahorita aquí va a decir, el breakpoint, ¿no? Se llama que es el punto donde ya se rompe
la familia de hipótesis para generar todas las posibles dicotomías. Entonces nada más va a ser una definición que ya tenemos todos los elementos, entonces nada más vamos a definirlo. Entonces, ¿cuál va a ser el breakpoint de una familia de hipótesis H? Entonces va a ser un punto del n, es un valor para n, donde no se pueden generar todas las posibles dicotomías, que también luego la palabra que utilizan es shattered. O sea, cuando decimos shattered by H, quiere decir que se pueden generar todas las posibles dicotomías, o sea, que se puede particionar ese conjunto de puntos como nosotros querramos. Entonces, si ningún dataset de tamaño K, o sea, si cualquier dataset de tamaño K no se pueden generar todas las posibles dicotomías, o sea, que quiere decir que la función de crecimiento es menor estrictamente que 2 a la n, entonces decimos que ese valor de n, o en este caso K, va a ser un breakpoint para la función H. Entonces, para los perceptrones de 2 dimensiones, todavía no lo demostramos, pero al menos así intuitivamente con las 3 imágenes que salieron aquí así cuando estaban 2 puntos colineales, y después aquí había 4 puntos. ¿Qué quedamos en ese ejemplo? Que entonces un breakpoint para los perceptrones, ¿cuál iba en 2 dimensiones? En R cuadrada, ¿cuánto iba a ser? 4, ¿no? 4 es con n igual a 4 es un breakpoint. Entonces aquí un breakpoint para los perceptrones sería n igual a 4 y estaba dado por la XOR. Y entonces así para los otros, para los rayos positivos ya lo vimos, cuántos puntos ya era un breakpoint para los rayos positivos. 2, ¿no? Y ya vimos que era cuando el azulito estaba en la izquierda, ¿no? Bueno, el que pusiéramos como más, que no me acuerdo si era el azulito o el rojito. Pero cuando era igual a 2, era cuando el azulito estaba en la izquierda. Para los intervalos positivos, ahí quedamos que era 3, y cuando ¿qué pasaba? O sea, por como que lo mostraba que era imposible ya de shatter, o sea, de separar las clases, era cuando quedaba un punto menos entre dos masas, ¿no? Entonces este era 3 y quedaba un punto menos entre los dos masas. Y para los conjuntos convexos, pues esos no tienen un breakpoint, porque nunca, siempre pueden generar todas las dicotomías, pero bueno, de nuevo bajo con el caveat que les mencioné, ¿no? Que hay que tener cuidado. De hecho, de eso vamos a hablar después, pero ahorita pues, vamos a tratar de entender primero bien esta teoría para que nos permita tratar de hablar de posibles progresos en esa dirección. Pero bueno, en este caso, el breakpoint para los conjuntos convexos pues sería infinito, ¿no? Porque siempre para cualquier n siempre es posible generar todas las posibles dicotomías. Entonces, lo que vamos a ver es que si no hay un breakpoint, entonces eso va a implicar que que es exponencial, pero que si hay un breakpoint, entonces eso va a implicar que es polinomial la función de crecimiento. Y como les decía, es polinomial, o sea, no es un exponencial más pequeño que 2 a la n, sino que es polinomial, y entonces eso es lo que en realidad nos permite generalizar. Entonces eso en realidad lo que nos va a decir es que si es posible calcular la busy dimension del modelo que nos interesa, y esa busy dimension que va a estar relacionada con el breakpoint, aquí está una liga de relaciones, pero bueno, ya la vamos a definir eventualmente. Entonces nosotros podemos con esta teoría de la busy dimension poder garantizar generalización de nuestra familia de hipótesis. Y esto es muy interesante, esto es de que si ya hay un punto en el que no podemos generar todas las dicotomías, eso implica polinomial, pues es bastante interesante. Y vamos a tratar de empezar a analizar este problema con pone aquí Mostafa un acertijo, pues un acertijo, ¿no? Entonces ahorita olvídense, y hasta va a ser todavía más general, ahorita olvídense de una familia de hipótesis en particular. Ahorita ustedes lo que les dicen es que para la familia de hipótesis dada, independientemente de cuál sea, quiere decir que su breakpoint es igual a 2. O sea, tú sabes que el breakpoint es igual a 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para cualquier conjunto de 2 puntos, no se pueden generar todas las etiquetas para ese conjunto de 2 puntos. Entonces, ahora supongamos que tenemos 3 puntos. Entonces, ¿cuántas posibles dicotomías
se pueden generar para esos 3 puntos el número máximo de dicotomías, o sea, pensando que nuestra familia de hipótesis es arbitraria, pero que tiene la restricción de que esa familia de hipótesis no tiene un breakpoint con k igual a 2. O sea, esa familia de hipótesis no puede generar todas las dicotomías de tamaño 2. Pero ahora yo tengo 3 puntos. Entonces, ¿cuántas dicotomías puedo generar bajo esta restricción de que tengo dos, de que tengo un breakpoint en k igual a 2? ¿Cuántas creen que sean? Y puedo empezar a jugar, ¿no? O sea, puedo empezar a jugar, por ejemplo, son mis 3 puntos, y pues puedo generar una dicotomía donde todas son blanquitas. Pues puedo generar otra dicotomía donde hay uno negrito. Aquí todo va bien porque todavía no rompo esta restricción. O sea, todavía no hay un conjunto de 2 puntos que tengan todas las posibles dicotomías. Entonces, al menos ya puedo generar 2. También ya puedo generar 3. Aquí todo va bien. Puedo generar 4. Ahí va todo bien. Y si no va todo bien, ¿por qué no va todo bien? Exactamente, ¿no? Yo sé todas las posibilidades para las variables 2 y 3, y aquí están todas las posibles dicotomías para esas dos variables, y yo dije que esta familia de hipótesis tenía la restricción de que tenía un breakpoint en k igual a 2, o sea que no podía generar todas las posibles, que no existía un conjunto de puntos de tamaño 2 donde se pudieran generar todas las posibles dicotomías. Entonces, esto ya no lo cumple, y pues entonces, si estas dicotomías no pueden pertenecer a las dicotomías que puede generar para 3 puntos, porque ya existe ese conjunto de 2 puntos que no puedo generar yo las dicotomías que se supone que pudiera tener. Entonces, pues, tengo que quitar una y hasta donde todavía todo iba bien, pues, a ver qué puede hacer progreso. Entonces, ahora genero esas 3. Ahí ya sí está bien, o sea, sí son, bajo esta restricción, sí podrían ser dicotomías distintas, sí son dicotomías distintas, pero cumplen con esta restricción. Y aquí lo que sería probar cualquier par de variables y ver si se están generando todas las dicotomías para ese par, pero parece que sí está todo bien, ¿no? Entonces parece que ahí voy bien. Entonces sigo avanzando, entonces genero a otra. ¿Sigue yendo todo bien? Y aquí no, ¿no? O sea, ahora aquí ya si agarramos la 1 y la 3, y ahora esas tienen todas las posibles dicotomías para esas variables, entonces ya de nuevo rompemos esta restricción que está aquí. Entonces es interesante. Entonces aquí lo que está mostrando este puzzle es que si ya tenemos esta restricción de que sabemos que tenemos un breakpoint para un número determinado de puntos, en este caso k igual a 2, entonces ahora que tengamos muchos puntos, eso va a generar que el número distinto de dicotomías que podemos generar para estos conjuntos de puntos, si es que tenemos la restricción de que k es igual a un valor finito más pequeño que esto, entonces eso va a hacer que el número posible de dicotomías que podemos tener pues sea muy pequeño, o sea que colapse de las 2 a la n posibles que pudieran existir. Dada esta restricción, ese número va a colapsar a que nada más va a ser polinomial, o sea, la restricción es muy fuerte en ese sentido de que baja de las 2 a la n posibilidades a que nada más sean un número polinomial de posibilidades que se puedan tener. Entonces eso es a lo que vamos a tratar de llegar en lo que sigue. Entonces no se puede y podemos hacer otro intento y tampoco se puede. Que aquí pone caritas tristes, pero en realidad deberíamos estar contentos. Eso es lo que queremos. Queremos que la función de crecimiento sea nada más polinomial, porque eso es lo que queremos, para que podamos garantizar generalización. Entonces no sé si tengan dudas con respecto a eso. Y entonces ahora lo que vamos a querer hacer, que de hecho esto estoy
estoy pensándolo, es hacer la demostración, o sea, de cuál es el número máximo de dicotomías que se puede tener para n puntos, dado que existe un breakpoint de tamaño k. Y queremos ver que eso sea polinomial, entonces es la demostración que tenemos que hacer. Entonces no sé si hacerla ahorita o dejarlo para la próxima clase. Porque seguramente no terminaremos ahorita, pero a ver, vamos a seguirle a ver qué onda. Y si no, lo repetimos la próxima clase. Y estas diapositivas también tienen problemas. Entonces había animaciones padres, pero como que no quedaron tan bien. Que por cierto, todas estas diapositivas, como ya lo han visto, son fusil de Mostafa, pero aparte de agradecerle a Mostafa, también yo no las hice, o sea, las hicieron algunos de estudiantes que tomaron la clase y que en los exámenes desafortunadamente no les fue también por una u otra razón. Entonces, para subir unos puntitos tenían que hacer las diapositivas con las animaciones como las tiene Mostafa, porque lo que comparte Mostafa nada más son los PDFs. Y que de hecho yo compartí nada más la primera, ¿no? Ya no he compartido las otras, pero también las voy a poner si me ha pasado. Entonces también le agradezco a todos los estudiantes que han trabajado en esto. Que sirve porque aprenden, ¿no? Al estar observando a Mostafa y viendo cómo van las diapositivas y viendo todo esto. Entonces, pero bueno, estas no sé si porque la versión que yo tenía de PowerPoint a lo mejor es lo que no funciona. Pero bueno, no importa. Entonces, ahorita el resultado que queremos mostrar es de nuevo que esto es polinomial si es que existe un breakpoint de finito, ¿no? Entonces, para eso, lo que vamos a definir es esta cantidad B con dos parámetros n y k, que va a ser el número máximo de dicotomías que se pueden generar en n puntos, dada la restricción de que hay un breakpoint de tamaño k. O sea, lo que hicimos ahorita fue pues ver un ejemplo cuando n era igual a 3 y cuando teníamos un breakpoint de k igual a 2. Y ver que sí no se podían generar las 8 dicotomías, de que esta restricción, pues cuando empezábamos a agregar dicotomías, podíamos ya tener problemas de no satisfacer esta restricción. Pero bueno, vamos a tratar de generar de encontrar una expresión que es polinomial para este número máximo de dicotomías cuando tenemos esta restricción. Y aquí de nuevo viéndonos así como en el sentido positivo de que ahorita no estamos pensando en una familia de hipótesis, nada más supongamos que yo puedo generar todas las dicotomías que quiera, pero con la restricción de que ningún subconjunto de tamaño k tenga todas las posibles 2 a la k asignaciones para esos puntos. Entonces se vuelve un problema combinatorial. Entonces este es un problema combinatorial de ver cuántas posibles asignaciones de más unos y menos unos puedo generar en n puntos, de manera tal que ningún subconjunto de tamaño k de ellos tengan todas las posibles asignaciones de más unos y menos unos. Entonces ahorita esto es independiente de una familia de hipótesis, pero es una cota superior, porque cualquier familia de hipótesis, pues lo que va a poder generar es a lo más máximo, si es que tiene un breakpoint de tamaño k. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Pero bueno, les digo que aquí estaban malas diapositivas, entonces estaban padres las animaciones, pero bueno, no las vamos a poder hacer, ¿no? Entonces vamos a seguirnos por acá. Entonces lo que queremos encontrar es Bn de k. Y la estrategia más o menos va a ser la siguiente. La estrategia va a ser tratar de hacer un experimento mental y tratar de clasificar. O sea, por aquí vamos a decir que tenemos a nuestros puntos de x1, x2, hasta xn-1. Y aquí puede ser cualquier permutación arbitraria, ¿no? Ahorita nada más los puse en orden. Y en principio, esta cantidad pues, contiene todas las dicotomías que podemos generar bajo esta restricción, ¿no? Entonces, así que haciendo el experimento mental,
pues vamos a suponer que yo aquí enumero todas esas distintas dicotomías. Entonces aquí yo voy a enumerar todas esas distintas dicotomías, pero las voy a clasificar en dos grupos. Y bueno, y un grupo a su vez lo voy a clasificar en dos. Entonces esto lo voy a clasificar en dos grupos. Y ahorita lo que tienen que asegurarse, y yo tengo que asegurarme de explicar bien, es que todas estas cosas son válidas, que aunque no conozco yo estas dicotomías per se, de que sí se puede hacer esta partición para las dicotomías que surgieran. Entonces, lo primero es que yo voy a particionar las dicotomías que se pueden generar para n puntos con esta condición de que un breakpoint de tamaño k, primero en dos grupos. Primero un grupo que son de las dicotomías que aparecen con patrones de +1 y no sé, y -1 y +1, pero que aparecen por pares. O sea, que por ejemplo, que aparece esta dicotomía donde las primeras variables x en el -1 tiene un patrón de +1 y -1, o sea, un patrón de dicotomías, y que tiene aquí +1. Entonces le voy a poner aquí +1. Bueno, a ver, no, perdón. Creo que se puede hacer más fácil. Entonces tienen +1, pero aparecen como que de esta, o sea, va a ser el grupo que aparecen como con pares juntos. O sea, ¿a qué me refiero que aparecen con pares juntos? Que va a aparecer dentro de mis conjuntos de dicotomías que representan todas las que puedo generar n puntos con la restricción. Entonces, que va a aparecer exactamente esta dicotomía, pero como todas estas listas son todas las distintas dicotomías que hay, para que sí sea un miembro diferente de esta lista, ¿qué tiene que cumplir ahora? ¿Qué tengo que poner aquí para el de la derecha? Tiene que ser un -1, ¿no? Porque si también le pusiera +1, pues entonces ya serían dos dicotomías iguales, y entonces como aquí son toda la lista de distintas dicotomías, pues nada más tendría que haber una, ¿no? Ya la estaría poniendo dos veces y no estaría puesta toda la dicotomía. Entonces ese va a ser mi primera partición, o sea, voy a primero tener un grupo de las que sí aparecen en pares, o sea, que tienen todo exactamente lo mismo, pero su única diferencia va a ser en el último, en la última variable, en la última xn. Entonces todos los puntos tienen exactamente las mismas etiquetas, pero nada más difieren en la última variable. Entonces aquí van a estar todas, pues también puede ser +1, -1 o lo que sea, pero todas tienen su espejo, y en su espejo, pues nada más ahora difiere que en el último valor, perdón, entonces aquí, por ejemplo, aquí era -1, bueno, y aquí igual las ponemos arriba las +1, y en su espejo es -1. Entonces, digamos que no sabemos exactamente cuáles son las que van a estar aquí, pero estas vamos a decirles que tiene su número de dicotomías que hay aquí son alfa, y pues entonces estas como son su espejo, pues también van a ser alfa. Y ahora por aquí abajo, pues vamos a tener ahora las dicotomías que no tienen a su espejo. O sea, que aparece +1, -1 y como sea, y aquí +1, pero no existe dentro de estas dicotomías la dicotomía donde todo esto es igual, pero nada más cambia aquí de +1 a -1. Sí puede aquí existir una dicotomía donde nada más cambia uno de los puntos intermedios, pero bueno, dentro de esta partición, pues no cumpliría con el requisito de que nada más el que cambia es la última variable. Entonces aquí están todas las que no tienen esa propiedad de espejo con respecto a la última variable. Entonces ahora lo primero que tiene que quedar claro es que esta partición siempre la puedo hacer. O sea, aunque yo no conozca la identidad exacta también no sé si ustedes pueden ver que alguien está solicitando entrar al Zoom, ¿verdad? Para que me avisaran. Porque luego ya cuando estoy aquí metido en esto, luego algunos se desconectan y ya se quieren conectar y luego no me doy cuenta, pero bueno, ahí ya ni modo. Entonces voy a tratar de poner más atención. Entonces lo que tiene que quedar claro es que esta partición, aunque yo no conozco la identidad de estas cosas, ahorita es un experimento mental,
yo sé que no, independientemente de cómo esté la lista que me dé alguien, o sea, llega aquí, va a llegar un oráculo, va a llegar un genio, o va a llegar alguno de los posibles dioses que tenemos en las distintas religiones, y nos va a dar la lista de todas las posibles dicotomías que se pueden generar para n puntos cuando el k es igual a un valor específico. Y no me importa así cuál sea la lista que me dé, entonces yo lo que puedo hacer es particionarlas de esta forma. O sea, yo puedo ver de esa lista que me dieron cuáles cumplen la propiedad de que vienen como parejas con respecto a la última variable. Y puedo acomodarla en estas cajas. O sea, eso siempre lo voy a poder hacer. Aún, o sea, estas cajas las puedo definir independientemente de la identidad de estas cosas. Lo que sí podría ser es que a lo mejor esas cajas están vacías o no, ¿no? Pero de que puedo hacer esta partición, la puedo hacer. Aunque no conozca la identidad de estas cosas, sé que nada más estoy especificando una propiedad que deben de tener las dicotomías dentro del conjunto especificado por esto. Y sé que nada más como es una propiedad que es binaria, pues esas dicotomías van a tener la propiedad o no. Entonces van a aparecer o en esta bolsa, y en esta bolsa pues aparecen como hermanitas dos. Entonces o la dicotomía tiene su hermano, y si sí tiene su hermano, pues aparece en esta bolsa y aparece con su hermano, pero con el signo opuesto, o no tiene hermano y entonces aparece en esta bolsa. Entonces sí queda claro que como es una propiedad binaria, pues yo podría acomodar las dicotomías dentro de pues en esta forma, ¿no? Yo las puedo acomodar, aunque no conozco ahorita la identidad de las dicotomías per se. Entonces, dada esta construcción, pues yo lo que voy a hacer ahora, pues es decir, pues va, ¿no? Entonces, todavía no sé cuánto valen, pero entonces aquí esta cardinalidad bajo estas etiquetas que le puse, pues va a ser igual a 2 alfa más beta. Pero bueno, aquí el problema es que todavía no sé qué es 2 alfa y beta, ¿no? Pero se escogió esta forma de separar las cosas para que ahora se pueda analizar cuánto puede valer estos alfas y estos betas. Y en particular lo que vamos a dar son cotas superiores. O sea, vamos a dar cotas, o sea que, por ejemplo, vamos a ver alfa más beta menor o igual a qué es, y bueno, y lo mismo beta menor o igual a qué es. Y aquí la clave va a ser que vamos a tratar de definir esta función de forma recursiva. O sea, vamos a tratar de dar alfa y beta en términos de esta misma función, pero para valores más pequeños, ya sea de k y de n o de ambos. Y ver si esa función recursiva puede expresarse como un polinomio. O sea, ya cuando la resolvamos, se puede expresar como un polinomio. Entonces vamos a empezar a ver con alfa y beta, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, si yo agarro todas estas dicotomías, o sea, si yo agarro uno de los alfas y uno de los betas, yo sé que estas son dicotomías diferentes. Pero aparte, yo que sé de estas dicotomías, ¿qué es lo que sé? Por ejemplo, si nada más veo desde el punto de vista de las primeras n-1 variables. O sea, o sea, por ejemplo, yo lo que sé es que todas estas, o sea, lo voy a marcar así. Por ejemplo, si yo agarro aquí una dicotomía, yo sé que esa va a ser distinta que una dicotomía que está acá. ¿Por qué sé que es distinta? Porque esta no puede aparecer en las que están aquí abajo. Porque si solo cambiaran en el último signo, entonces serían hermanos, ¿no? Y pertenecerían a algo. Exactamente, ¿no? Entonces sí son distintas. Entonces aquí dentro de alfa y beta, yo tengo un conjunto de n-1 variables donde tengo todas estas dicotomías son distintas. Pero ahora ya el número de variables nada más son n-1. Pero como en mi problema original, o sea, todas estas dicotomías, ningún subconjunto de tamaño k podían generarse todas las posibles dicotomías, entonces para estas dicotomías nada más restringidas a las n-1 variables, tampoco deben de poderse generar
o sea, también debe de tener un breakpoint de tamaño K. Si no tuviera un breakpoint de tamaño K, pues entonces tampoco todas las dicotomías tendrían un breakpoint de tamaño K. Entonces, una cota superior para alfa más beta, entonces es son el número de dicotomías, pero en vez de para n puntos, para n menos 1 puntos y con el mismo número de dicotomías. Y de nuevo el razonamiento es que todas son dicotomías distintas, perdón, son dicotomías distintas en n menos 1 puntos. Y son dicotomías distintas en n menos 1 puntos que siguen teniendo la misma propiedad de que tienen un breakpoint de tamaño K. Entonces, a lo más, pues como esto define el número máximo de dicotomías para este número de puntos cuando el breakpoint es de tamaño K, entonces esto alfa más beta va a ser a lo más n menos 1 en K. Entonces ahora el otro es el que es un poco, y de hecho como nosotros aquí queremos una cota superior, o sea, quisiéramos que la cota superior fuera lo más tight posible, o sea, lo más apretada, o sea, que no fuera, podríamos dar cota superior infinito, pero no queremos eso, queremos que esto sea lo más preciso posible. Si quisiéramos hacer esto más pequeño, por ejemplo, trataríamos de reducir este K en vez de K a K menos 1. Eso tal vez todavía podría ser una restricción más fuerte, pero hasta ahora, esta forma de estas dicotomías, pues no nos permiten poder reducir ese K a K menos 1. Pero escogimos, o bueno, el que hizo la demostración, Stauter, creo que se llamaba, de decidir hacer esta partición de las dicotomías en estas dos categorías, es porque el tener estas dos, particionarlo en cuando son iguales, pero tienen a su hermano en el último bit, nos va a permitir hacer una cota superior para el beta, que va a ser de n menos 1, pero de K menos 1. O sea, de que tiene que tener el breakpoint a K menos 1. Entonces, y bueno, pero otra vez interrogante, ¿no? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero todo esto se diseñó de manera tal que se pudiera lograr esto, que se pudiera poner una cuota superior al beta, de que fuera el número de dicotomías de n-1 y con K menos 1. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo es el razonamiento? Pues el razonamiento es que ahora si nos fijamos nada más en estas dicotomías aquí de los beta, todas son distintas, ¿no? Todas estas aquí, en los alfa, perdón, son distintas y de hecho tienen a su hermano aquí, pero todas estas aquí son distintas. Y ahora, ¿qué pasaría si aquí pudiéramos generar, o sea, porque aquí lo que dice es que no se puede generar o sea, lo que sabemos de que heredamos del problema original es que no puede tener un conjunto de K variables que se generen todas las posibles dicotomías, ¿no? Pero ahora, bueno, vamos a suponer, pues ya sabemos eso, pero ahora queremos ser un poco más estrictos. Ahora vamos a decir que tampoco puede tener un conjunto de K menos 1 variables que genere todas las posibles dicotomías. Pero ahora, como forma de contradicción, vamos a suponer qué pasa si sí existe un conjunto de K menos 1 variables que dentro de estas dicotomías que tienen todas las posibles etiquetas. ¿Cuál sería el problema con eso? Entonces, supongamos que aquí así por fines de contradicción, supongamos que yo pueda agarrar aquí un conjunto de variables, no sé, K menos 1 de ellas, y que cuando veo nada más a estas K menos 1 variables, sí están todas las posibles 2 a la K menos 1 etiquetas que yo pudiera tener en esas K menos 1 variables. ¿Cuál es el problema con eso? Ajá, exactamente, que como tiene su gemelo, ya cuando veo no nada más a estas xn-1, pero ya veo a las n completas, estas K menos 1 variables, ahora junto con la variable xn, como todas estas van a tener la etiqueta menos 1 y sus hermanos van a tener la etiqueta más 1, ya si incluyo estas a las kn-1, ya voy a tener un conjunto de K variables donde se tienen todas las 2 a la K etiquetas. Y entonces ya no estoy satisfaciendo la restricción de que había un breakpoint de tamaño K. Entonces no es posible que exista un conjunto de K menos 1 variables dentro de estas dicotomías que están aquí en este alfa,
que puedan generar todas las etiquetas para K-1 puntos. Entonces eso quiere decir que necesariamente el número bueno, estas dicotomías, el breakpoint debe de ser de K-1. O sea, no puede haber un conjunto de K-1 variables que se generen todas las etiquetas. Entonces es por eso que una cota superior para beta, pues va a ser de K, de B de N-1, pero ahora sí, aquí podemos poner K-1. Entonces aquí lo importante para hacer esta separación en el que tiene su hermano y no, es para hacer este argumento de que podemos decir que de este alfa podamos reducir este K a K-1 para poder decir que, pues que el breakpoint para esta parte de aquí, es el número de dicotomías que puede tener aquí, no puede generar todas las K-1 dicotomías, porque si no, ya agregándole la N, ya tendríamos todas las dicotomías para un subconjunto de K variables. Entonces, doctor, disculpe, ¿podría repetir por qué es que al utilizar ese argumento en alfa, la cota se crea para beta? No se crea para... es que de hecho aquí me equivoqué, perdón. Aquí debería de ser alfa. Perdón. Sí, es para alfa. Entonces aquí lo que demostramos es que esta cantidad combinatoria de B de N en K, pues es menor o igual que B de N-1 K más B N-1 K-1. Esa era la primera parte del teorema que teníamos que mostrar. Y sí, de hecho aquí beta pues estaba mal, ¿no? Porque si no la suma de las dos sería alfa más 2 beta y nosotros queríamos era 2 alfa más beta, ¿no? Que es como las pusimos aquí en este experimento imaginario. Pues sí, acabamos al menos esta parte. Pues estuvo bien. Entonces, de todas maneras, si no quedó claro, pues traten de ver el video, leer el libro, ver el video de Mustafa. Y si aún así hay inquietudes, pues las pueden preguntar la siguiente clase. Y esto está padre, esto ya es un problema combinatorio, ¿no? O sea, aunque es parte de toda esta teoría de la BC Dimension, ahorita nada más es un problema combinatorio. De hecho, la primera persona que lo resolvió, que ahorita les debo el nombre, la resolvió en un contexto distinto al de Machine Learning. Era un contexto puramente combinatorio. Y ya nada más Papnik y Kernel-Benkin, ¿cómo se pronuncia? Lo retomaron porque pues, fue muy útil para todo esto de la BC Dimension, pero es un argumento matemático combinatorio que está muy, muy padre. De hecho, también por ahí hay un problema de expresar en términos de cuántos toppings para tu pizza puedes tener, que está padre. También igual ahí les pongo una liga. Entonces, pues muchas gracias y pues nos vemos ¿hoy qué día es? El jueves, ¿no? El jueves.